Buenos días. Para iniciar esta actividad sería importante que cada uno de ustedes tuviese a mano la tesis que aspira a transformar en libro para que fuese confrontando alguna de las experiencias o ideas que yo voy a ir señalando. Entonces, lo primero es que transformar tesis en libro es una transposición genérica que implica una traducción del discurso especializado de un campo del saber a un lenguaje más comercial. Esto significa entonces que la tesis es un tipo de género literario y el libro otro tipo. Por eso es que entonces se habla de la traducción de un discurso de un género a otro. Es posible que todos los que estemos aquí en algún momento hayamos hecho una o varias tesis, es decir, que todos sabemos más o menos cuál es el estilo, cuál es el lenguaje, cómo generalmente están estructuradas las tesis. Por su parte, un libro pues tiene también sus características particulares. Yo por eso decidí, ¿verdad? Definir lo que es un libro y para la UNESCO debe tener un mínimo de 50 páginas. Esta definición nos habla entonces de que un libro puede ser de tipo científico, literario o de cualquier otra índole, recreativa, poética, con extensión suficiente para formar un volumen que puede aparecer impreso o en otro soporte, como lo que en este momento, digamos, es la tendencia digital. Ya dijimos entonces que para que pueda asumir la característica del libro debe tener mínimo 50 páginas. De acuerdo a Nogueira y Warley 2009, entonces una tesis se diferencia de un libro en cuanto a su extensión, en cuanto a la forma como está ordenada y al tipo de escritura. Entonces, lo primero que yo sugiero para transformar la tesis en libro es transformarse del investigador al autor. Y eso automáticamente nos cambia el lenguaje. En cuanto a la diferencia entre tesis y libro, también en las tesis generalmente se habla de datos y teoría, mientras que en el libro se habla de gente, de acontecimientos, de hechos. En las tesis el conocimiento por lo general es inaccesible a todo público y en el libro se espera por el contrario que sea accesible a cualquiera que lo lea. Esto tiene que ver con el hecho que la tesis se escribe para el jurado, mientras que el libro se escribe para el mundo, para la posteridad. Eso implica entonces en las tesis una jerga científica de materiales y por eso se habla de un discurso intertextual, mientras que en el libro habla del autor, de su experiencia. Y en esa misma idea el autor habla de su experiencia con ejemplos en un flujo narrativo, mientras que en las tesis se habla por capítulos y en un lenguaje un poco abstracto. En las tesis entonces se habla de capítulos, secciones, sucesiones. En cambio en el libro por lo general son partes donde cada parte tiene su propia introducción. El índice puede ser orientador de lo que estamos hablando y por eso decía que ojalá tengan a mano su tesis y puedan al final entonces comparar lo que pudiera ser un índice de la tesis, por el contrario un índice de un libro. Siguiendo con las diferencias entre tesis y libro, las vemos entonces que la tesis suprime la voz del autor, mientras que el libro crea y sostiene la voz del autor. Generalmente las tesis, dice los autores, que es sin límites en la longitud, porque, bueno, conocemos tesis larguísimas, no obstante también hay universidades que limitan el número de páginas, pero siempre es largo, mientras que el libro debe ajustarse al mercado. Por ejemplo, con esto de el libro digital no debe ser tan largo. La tesis se pone de manifiesto las habilidades analíticas del autor, mientras que en el libro se pone de manifiesto el dominio del autor sobre el tema. Ya con estas diferencias entre lo que es tesis y libro, a la hora de transformarlo, la primera decisión que debemos tomar es qué tipo de libro queremos hacer, ¿verdad? Porque eso va a determinar el público. Si es un libro de consulta para estudiantes y docentes, si es un libro de ensayo para el público en general, o si es un libro de divulgación para un público general mucho más amplio. Esta decisión entonces implica organizar el contenido con base a tres premisas. La primera, que el contenido es más reducido y más general, ¿verdad? Al pasar de tesis al libro. Que las ilustraciones tengan un sentido y sean de calidad. Y el orden
que lo debemos mostrar o organizar a través de un esquema inicial, y luego el argumento puede ser por fases o cronológico. Un ejemplo de concepto base lo plantea esta autora Judith Culin, quien señala como ejemplo de concepto base, entre comillas: cada uno de ustedes tiene una pasión y usted puede liberarla a través de estos 12 pasos. Un ejemplo preciso de esto es el tema sobre el que estamos hablando, la escritura, el deseo de tener un libro. Entonces, uno pudiera decir, sabiendo que todos tenemos el sueño de escribir un libro, mi libro, 5 ideas para escribir su primer libro, resolverán ese problema. Y con esa frase, que es mi concepto base, desarrollar todo el libro en función de que las personas encuentren en este la forma de escribir su libro. Por eso entonces los títulos interesantes no quiere decir que sea la única opción. Es cuando se hace números, por ejemplo, 5 pasos para elaborar su tesis doctoral, 10 pasos para quitar el miedo escénico, o cuando se hacen interrogantes, cómo escribir un libro en un mes. En esta lámina podemos ver entonces, de acuerdo a las recomendaciones de editorial libros.com 2018 y TOUSA 2012, que en el contenido hay que revisar o eliminar los contextos teóricos y metodológicos, reducir el contenido y quitar todo aquello que no va a interesar al lector, que no es académico, recortar sin piedad el exceso y la repetición, evitar en lo posible notas de pie de página, reducir la extensión de las citas y no abusar de los subtítulos. Otro resumen que hice de aspectos a cambiar es la metodología, objetivos, deben ir comprimidos en la introducción y eliminados del desarrollo. Eliminar las teorías, eliminar las encuestas o entrevistas, el lenguaje en tercera persona del plural, y que los títulos deben ser cortos. Con lo dicho, que ya hemos dejado claro la diferencia entre una tesis y un libro, entonces pudiéramos decir que las tesis de un libro son el índice, la presentación, prolegómenos o prólogo, la introducción, el desarrollo o los capítulos o las partes, el último capítulo, que son reflexiones o conclusiones, aunque normalmente no se le dan ningún nombre, y las referencias. La parte que sigue es la explicación de cada una de estas estructuras. Entonces voy a dejarlo hasta aquí por ahora, y en un rato, en la tarde, paso a la otra parte para que les dé tiempo de esclarecer las diferencias entre tesis y libro, porque ya entonces en la segunda parte nos dedicaríamos totalmente a lo que es el libro. Lo primero entonces son lo que se llaman las páginas preliminares, donde va la información legal, que es el ICBN, el depósito legal, y la dedicatoria si la hay. Y también se consideran páginas preliminares el prólogo, que generalmente lo hace otro autor, y la introducción, que lo hace el autor del libro. Como decía anteriormente, el prólogo expone el motivo por el cual se ha escrito el libro, la manera en que fue escrito o las ideas del autor, así como también el contexto en que fue escrito. Y como les decía, esto generalmente lo hace otro autor, un poco tal vez más reconocido del libro, con la idea precisamente pues de darle un poco de valor a la opinión de que se está emitiendo con respecto al libro y al autor, de parte de otra persona con mayor experiencia. Así, en esta lámina pues vemos cómo Jorge Luis Borges, un premio Nobel, hizo el prólogo del libro de su amigo Adolfo Bioy Casares, un escritor que estaba haciendo en ese momento su primer libro. La introducción o la presentación la escribe el autor. Es un mensaje a los lectores y agradecimiento a los colaboradores. Contiene la exposición del tema, el objetivo o objetivos, la estructura y las convicciones del libro. En este caso yo sugiero, y lo he puesto en práctica en muchas oportunidades, que lo que llamamos la justificación de la investigación en la tesis pudiera ser la presentación del libro, obviamente mejorada y transformada.
El cuerpo de la obra es el texto propiamente dicho y comprende la división intelectual y la división material. La división intelectual se refiere a cómo uno va a ir dividiendo el tema como tal, por decir definiciones, características, aspectos fundamentales, eh, fundamentos teóricos, mientras que la división material se refiere a cómo lo voy a separar, si por partes, si por capítulos, subtemas o temas y subtemas. En la primera página de cada capítulo está el número del capítulo en arábigo y el título, que debe ocupar un tercio de la página. Se recomienda escribir una introducción del capítulo de 2 párrafos donde se exprese claramente el contenido del capítulo, lo que viene, cómo se trató. Aquí es importante diferenciar algo que había dicho más adelante, que decíamos que en la tesis eran capítulos y en los libros no. Lo que se quiere decir en ese sentido es que en el libro no se coloca la palabra capítulo, sino cuando uno empieza 1, 2, 3, ¿verdad? Pero sin colocar la palabra capítulo. Incluso yo lo coloco en número romano, no necesariamente tiene que ser en arábigo, pero sin la palabra. El epílogo significa que cada libro culmina desde el punto de vista temático en el epílogo, que es un texto donde se hace un resumen, recapitulación o conclusión acerca de lo expuesto en la obra. En el esquema de la estructura yo hablaba de capítulo final, reflexiones, y se refiere a esto, ¿verdad? Porque obviamente, aunque no aparezca la palabra epílogo y no aparezca la palabra conclusiones, hay que culminar la idea que viene tratando el libro. Entonces nosotros podemos decir, las 5 ideas para escribir su primer libro son, ¿verdad? Entonces ahí queda culminado la obra. Se considera partes accesorias las referencias o bibliografía. Aquí es importante diferenciar. En las tesis nos pide colocar solo referencias, es decir, solo los autores nombrados en el texto. Mientras que en el libro ustedes pueden colocar su bibliografía, porque usted puede haber leído muchos libros, muchos materiales para escribir el libro, pero no necesariamente nombró los autores. Al final de la obra se coloca la bibliografía completa, revisada o consultada para escribir el libro. Aquí el otro párrafo señala lo que ya había dicho, que en los textos académicos solo se colocan las referencias de los textos y autores citados en la obra. Aquí es importante señalar cómo hay que citar los autores, cumplir con las normas. A veces uno está leyendo un libro y se va a la referencia y no lo consigue, o no corresponde el año. Todo eso que nos dicen con respecto a la tesis se cumple aquí, en el sentido de que la referencia o la bibliografía debe ser completa. La palabra colofón significa fin. Es la nota final del libro que registra el nombre del impresor y la fecha exacta, día, mes y año de la impresión. En los libros digitales, evidentemente eso no puede ir en el sentido de que no se imprimió, pero sí debe colocarse. A veces uno busca para citar un libro y no consigue la fecha, no consigue el lugar donde se hizo. Entonces esto es importante, incluso desde el punto de vista legal. Finalmente, un ejercicio o un intento de ejercicio de la transformación en una primera parte de lo que es la tesis en libro. Yo me acuerdo que cuando dábamos estos talleres en vía presencial, yo tenía siempre un amigo que le decía, búscate la tesis en tal página, y vamos a ir haciendo y vamos transformando de una vez. Entonces lo primero es el título, ¿verdad? Ya dijimos que el título comercial debe ser algo atractivo. Esta tesis se llama Praxis Creativa del Profesor en la Educación Universitaria. Entonces se nos ocurrió que el título podría ser ¿Cómo convertirse en un profesor universitario creativo? En cuanto a las páginas preliminares, la tesis pues lleva su introducción y el libro lleva entonces el prólogo, si queremos que lo lleve, y la presentación, en vez de introducción, aunque también pudiera llevar introducción, que como les dije, pudiera ser la justificación de lo que es el capítulo 1, una tesis tradicional. Como decía anteriormente, el prólogo expone el motivo por el cual se ha escrito el libro, la manera en que fue escrito o las ideas del autor, así como también el contexto en que fue escrito. Y como les decía, esto generalmente lo hace otro autor, un poco tal vez más reconocido
de que del libro, con la idea precisamente pues de darle un poco de valor a la opinión de que se está emitiendo con respecto al libro y al autor de parte de otra persona con mayor experiencia. En cuanto al capítulo 1, que generalmente se llama el problema, algunas partes se llama la realidad o la contextualización de la realidad. Entonces, en el esquema que yo hice, se colocó la descripción de la situación contextual, los propósitos y la justificación. Entonces ya dijimos que la justificación podía ser transformada en presentación, los propósitos y por supuesto se eliminan, y lo que se escribió en la descripción de la situación contextual que no lleva subtítulos, hay que transformarlos en subtítulos. En este caso, se colocó como capítulo la docencia universitaria en tiempos de cambio, y los subtítulos sería el docente como peón de la cultura y mi experiencia en la universidad. En este caso pusimos caso de estudio para no nombrar la universidad de la cual es la tesis. En cuanto al marco teórico, que generalmente en este caso del ejemplo lo llaman perspectiva teórica, y que comprende antecedentes, los temas y subtemas o teorías de entrada. Ella tenía praxis del profesor universitario, la formación creativa del profesor universitario y hacia una epistemología del docente universitario creativo. Entonces se colocó como segundo capítulo transferencia social del conocimiento, y como subtemas la docencia como acto comunicativo y dónde están los conocimientos. Y otro capítulo que se llamaría Son creativos los profesores universitarios, y que a su vez comprende dos subtemas, que es la creatividad y la formación como apropiación del oficio docente. Fíjense entonces ustedes que de un marco teórico que era un capítulo 2, en este caso surgieron dos capítulos, pero puede incluso ser más capítulos, depende de la amplitud que tenga este marco teórico, aunque al comienzo vimos que un autor por allá recomendaba eliminar el marco teórico, pero sobre todo en esos marcos teóricos que se tratan teorías, que se tratan enfoques teóricos, filosóficos. En esta tesis no se habla mucho de teoría e incluso no se habla mucho de antecedentes, sino que se habla de temas y subtemas. Entonces quizás por eso sea más fácil en este caso transformar lo que llamaríamos el marco metodológico y la metódica, que en este caso de la tesis está dividida en paradigmas, métodos y procedimientos, evidentemente en el libro no va. En cuanto a lo que son los resultados, que en esta tesis se llamaban hallazgos, correspondiente al capítulo 4 y tenía dos subtemas de relaciones significativas y categoría de análisis, en el libro se llamó un caso real y se colocaron dos subtemas, elevando la voz, que sería como lo que dijeron los informantes, y el significado de estas, vamos a decir, expresiones de los actores para la transformación. Como es una tesis doctoral, aquí en Venezuela se acostumbra que haya un capítulo 5 de construcción teórica, que en el caso de la tesis aparece dividido en presentación, argumentación y aportes. Entonces, para efectos del libro, sería como la propuesta que hace el libro y que se llamó El docente como agente de la cultura, y con dos subtemas, nueva praxis creativa y manos a la obra. Manos a la obra es como decir, vamos a hacer lo que nos recomienda el libro para transformarnos en creativos, que era lo que hablaba al comienzo de que el concepto base. Por ejemplo, en este ejemplo se ve que el concepto base es la creatividad, que el docente universitario sea creativo.